la enemistad surgió con el padre de esta familia y el padre de esta otra familia. Y de repente mueren ellos y los hijos siguen con la enemistad. Ellos de repente no saben ni por qué están enemistados, ¿ah? Pero como las dos familias estaban enemistadas gracias a sus padres, pues ellos siguieron con la enemistad. Mueren los hijos, vienen los nietos, vienen los bisnietos, y ambas familias siguen con una enemistad gracias a los iniciadores de la enemistad, y ni siquiera saben, bueno, ¿y por qué estamos enemistados? ¿Cuál es el problema? Ah, yo no sé, mi familia no se lleva con la tuya, pero ¿por qué? Nadie sabe. Ya se perdió el porqué de la enemistad, pero siguen enemistados por tradición. Y ojalá que tú y yo hoy podamos sentarnos, hablar como seres humanos racionales. Y ven acá, ¿por qué estamos enemistados? ¿Qué fue lo que pasó entre nosotros por la cual hemos llegado a este punto? Y de repente la generación actual va a decir, ven acá, esto no tiene sentido, que nosotros estemos enemistados por algo que los que tuvieron la enemistad inicial ya murieron. Y ya, ¿por qué nosotros tenemos que seguir enemistados si no hay razón? Y a veces eso pasa. Llega el momento en que alguien vuelve en sí, como el hijo pródigo, y se pone a razonar de que no tiene sentido permanecer en enemistad. Y saben, recuerdo una jovencita que fue herida por su novio. Ella quedó embarazada, tuvo un hijo, y después de que ese novio le había profesado todo su amor, se fue, se casó con otra y la dejó a ella con ese niño. Pero saben, el mayor daño que esa niña puede tener hoy en día es que ella vive con esa situación de amargura y resentimiento. Y algo que aprendí de este libro, Una vida con propósito, es lo que guía tu vida. Y dice el día número 3 que guía tu vida. Y dice que a algunos les guía la ira y el resentimiento. Se aferran a heridas que nunca logran superar, y en vez de sacarse el dolor por medio del perdón, lo repiten una y otra vez en sus mentes. Los que viven motivados por el resentimiento se enclaustran e interiorizan su ira. Otros estallan y explotan ante los demás. Ambas reacciones son dañinas e inútiles. Lo pasado, pasado está. Nada lo podrá cambiar. Te estás haciendo daño a ti mismo con tu amargura. Por tu propio bien, aprende de todo esto y libérate. La Biblia dice, entregarse a la amargura o a la pasión es una necedad que lleva a la muerte. Y ojalá que tú y yo podamos deponer aquello que nos separa. Si hay algo entre familias, entre cónyuges, entre hijos, entre hermanos, hay hermanos que no se hablan. Oye, vayamos, sentémonos como dos personas racionales. Uno de los dos tiene que dar el primer paso. Ah, yo no lo voy a dar, que lo dé él. Aló, le pongamos el orgullo. Oiga, acerquémonos. Pero ¿qué pasa si tú y yo no nos reconciliamos con Dios como vimos ayer? Difícilmente vamos a derribar el muro de separación entre nosotros. Es primero necesario experimentar esa transformación mental, que haya un cambio en nosotros de actitud. Y cuando ese cambio de actitud se dé gracias
a lo que Dios hace en nuestras vidas, que nosotros no podemos hacer por nosotros, entonces finalmente se va a derribar este muro de separación. Pero antes, a menos que experimentemos el amor de Cristo en nuestras vidas, este muro, el orgullo, seguirá prevalente. Así que algunos creen, lamentablemente, y han sacado de contexto lo que el apóstol Pablo está diciendo en estos dos versículos. Y algunos creen que Pablo está enseñando que la cruz abolió o anuló los 10 mandamientos, incluyendo el mandamiento del sábado. Perdón. Sin embargo, en Efesios, Pablo demuestra un profundo respeto por los 10 mandamientos como un recurso para desarrollar el discipulado cristiano. Y esa palabra discipulado cristiano es simplemente que tú te vuelves un discípulo de Jesús, llegas a entregar tu vida por completo a Jesús y le sigues donde quiera Él te guíe. Ejemplo de que el apóstol Pablo nunca se refirió a abolir los 10 mandamientos. Él cita el 5º mandamiento en Efesios capítulo 6, versículos 2 al 3, donde dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. ¿Para qué Pablo va a citar este mandamiento si en el capítulo 2 está diciendo que fue abolido? ¿Para qué mencionarlo entonces en el capítulo 6? No tiene sentido, ¿verdad? También alude a otros, alude al 7º mandamiento en Efesios 5, 3 al 14, al 8º mandamiento en Efesios 4, 28, que dice el que hurtaba no hurte más, no robar, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con aquel que padece necesidad. Así que no hay manera de que el apóstol Pablo se haya referido a abolir los 10 mandamientos cuando en los capítulos siguientes está aludiendo a esos mandamientos. Menciono el último mandamiento a la cual él menciona, que está en Efesios capítulo 5, versículo 5, que dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, aludiendo a no codiciar la mujer de tu prójimo. Así que no hay manera que el apóstol Pablo se haya referido a esto. Y esto concuerda inclusive con las afirmaciones anteriores de Pablo acerca de la ley, como en Romanos 3:31, que nos dice, ¿quiere decir que anulamos la ley con la fe? Y él dice, de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Él aborda el mal uso de la ley, pero honra la ley misma y asume la continuidad de la ley. Por lo tanto, utilizar estos versículos en Efesios capítulo 2, versículos 14 y 15, para justificar el abolir los 10 mandamientos, especialmente a la luz de todos los demás versículos de la Biblia acerca de la perpetuidad de la ley, evidentemente es una mala interpretación de la intención de Pablo. Al contrario, cualquier uso de la ley para crear divisiones entre judíos y gentiles, y en especial para excluirnos a nosotros los gentiles de la plena confraternidad entre el pueblo de Dios y el acceso a la adoración, para Pablo sería un anatema, un uso inapropiado del propósito divino para la ley. Y todavía aquí vemos en el muro de lamentaciones, los judíos están aquí, los gentiles acá, y miren la barrera que hay. Así que eso es lo que Jesús vino a derribar, que hubiese esta separación entre nosotros.
y no necesariamente eliminar los 10 mandamientos. La ley en Efesios capítulo 2, versículos 14 y 15, son los aspectos ceremoniales de la ley. Lo que, por ejemplo, vendría siendo la circuncisión, por dar un ejemplo, que fue algo muy controversial en el tiempo del apóstol Pablo, en donde se le quería exigir a los gentiles que se circuncidaran y que no comieran los alimentos con sangre, ese tipo de cosas, y que no se comiera alimentos ofrecidos a ídolos. Todo eso fue toda una situación en el tiempo de Pablo. Pero las leyes ceremoniales en sí, a las cuales alude este versículo, está hablando del sacrificio de los animales. Recordemos que cuando Jesús murió en la cruz, se desgarró el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y con eso terminan los sacrificios de animales. A eso es lo que se refiere este versículo, hablando de que se elimina los sacrificios de corderos, porque ya el Cordero de Dios había muerto por cada uno de nosotros. Así que ese simbolismo de sacrificios de animales ya no era necesario. Y a eso se refiere de que Jesús anuló, abolió en su cuerpo estas ceremonias, estas leyes ceremoniales en cuanto a los sacrificios de animales. Y por ende, es necesario que todo ese sistema de la ley, como se había llegado a interpretar, pudiese ahora eliminarse para no seguir distanciándonos a nosotros de los judíos. De eso se trata esos dos versículos. Y queremos llevarlos a poner en práctica en la lección de hoy. ¿Qué tensiones entre nosotros los adventistas del séptimo día o entre los miembros de cualquier otra comunidad religiosa debemos abordar y superar? Yo diría que inclusive, y no quiero entrar en el tema ecuménico, pero sí las enemistades que hay entre nosotros como grupos cristianos debieran eliminarse, pero no a sacrificio, no sacrificando por ello los principios de la Biblia. Somos hermanos en Cristo. Hemos aceptado a Dios, hemos aceptado a Cristo en nuestras vidas, pero para unirme no puedo sacrificar principios, pero lo que sí puedo hacer es eliminar enemistades. No debe haber enemistades entre nosotros. Y a eso es lo que se refiere la lección de hoy. Que tú y yo podamos deponer las enemistades. Ay, yo no me junto con esa chusma. Yo no me junto con ellos porque ellos son de una clase social más baja que yo. O yo no me mezclo con ese grupo étnico. Todos ellos son unos, como se dijo una vez en Estados Unidos, que todos los latinos eran delincuentes. Y de repente salió un poco de gente a matar latinos. Oye, ¿qué es eso? Nada que nos separe es constructivo. Y nosotros, en vez de vivir en una sociedad en donde nos ayudamos unos a otros, lo que estamos haciendo es matándonos los unos a los otros. Y Jesús vino a derribar las diferencias entre nosotros. Pero eso solo se podrá lograr cuando cada uno de nosotros deponga las armas, vaya a Dios, confiese
sus delitos y pecados y permita que el Espíritu Santo le haga esa cirugía de corazón abierto de la cual hemos hablado durante la semana para quitar ese corazón de piedra y que se nos ponga en su reemplazo un corazón de carne, un corazón que sienta el dolor humano, un corazón que es capaz de ponerse en los zapatos del otro, como dice el grupo, no me acuerdo cómo se llama el grupo, la pareja que dice caminar en tus zapatos. Tiene una canción muy bonita y ojalá que tú y yo podamos aprender a caminar en los zapatos de la otra persona en vez de juzgarla y condenarla. Somos tan dados a juzgar y a condenar. Y cuando hacemos eso, nos ponemos en el lugar de Dios. Dios es el juez. Nosotros, al usurpar el lugar de Dios y juzgar y condenar a nuestros hermanos, nos estamos poniendo en un puesto que no nos corresponde. Y se los digo porque hacemos eso todo el tiempo, estamos habituados a juzgar y a condenar a las personas que nos rodean. Y es necesario hacer un cambio en el chip, en la mente, y darnos cuenta de que todos somos iguales, todos fallamos, todos en algún momento cometemos pecado. Y hasta que Jesús no transforme nuestra manera de pensar, seguiremos atrincherados, matándonos los unos a los otros con nuestras palabras y con nuestras acciones. Y ojalá que tú y yo hoy podamos deponer eso y podamos permitir que Jesús nos transforme. Y los comentarios de Elena en el discurso maestro de Jesucristo nos lleva justamente a eso. Nos dice que en los tiempos de Cristo, el orgullo, el egoísmo y el prejuicio, tres palabras claves, eran la razón por la cual se había levantado un muro de separación tan sólido y tan alto entre los que habían sido designados como custodio de los oráculos sagrados y las demás naciones del mundo. Orgullo, egoísmo y prejuicio. Y esas tres palabras son la razón por la cual hay guerras en nuestros países, hay guerras en las familias, porque nadie quiere deponer el orgullo. Nadie quiere ver la manera de pensar de la otra persona. Estamos atrincherados en nuestro orgullo, nuestro egoísmo y nuestro prejuicio. Cristo vino a cambiar todo esto. Las palabras que el pueblo oía de sus labios eran tan diferentes a los que habían escuchado de los sacerdotes y rabinos que ellos quedaban anonadados. Oye, pero ¿de dónde salió con esta historia, con estos principios? Cristo vino a derribar la muralla de separación. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos separa los unos de los otros? El amor propio, el prejuicio, el nacionalismo egoísta. Volvemos a las mismas tres palabras: orgullo, prejuicio, egoísmo. ¿Y qué hizo Jesús? Nos enseñó a amar a toda la familia humana. No importa de dónde tú vengas, si detrás del Calvario estás, toma mi mano y mi hermano serás. Ojalá que ese corito sea una bendición para nosotros hoy. Jesús elevó al hombre por encima del círculo ilimitado que les prescribía su propio egoísmo. Anuló toda frontera territorial y toda distinción artificial de las capas sociales. Nosotros somos los que nos imponemos las distinciones.